Que Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Una vez más aquí su servidor, el pastor Fernando Moreno, trayéndoles palabras de bendición a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, esta noche quiero compartirles algo interesante, no sin antes agradecer a todas las personas que están colaborando y contribuyendo con no salir de sus casas. Yo sé que para muchos es muy difícil. Yo sé que para muchos es imposible, podríamos llamarlo así. Pero si usted va a hacer algo, hágalo temprano, hágalo rápido, use las medidas de seguridad y regrese pronto y no salga para nada. No sea irresponsable como otros que no tienen la más mínima idea de lo que está ocurriendo y ponen en peligro a toda la sociedad que le rodea, incluyendo su familia, sus seres queridos. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 5, y versículos 20, vamos a leer mejor desde el 22, desde el 21 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay algunas cosas que tenemos que considerar de este hombre llamado Enoc. Job fue otro. Este hombre llamado Enoc fue un hombre que vivió 65 años de su vida sin Dios. Porque la Escritura dice que después, a los 65 años, él engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, entonces recién conoció a Dios y caminó con Dios. Antes, durante 65 años de su vida, no conocía a Dios. Hay una diferencia entre creer a Dios o creer en Dios y conocer a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La mayoría de personas creen que es un tema de tener una religión y creer en Dios, en una deidad, en una divinidad, y que eso ya cumple todos los requisitos que Dios quiere. No es así. Porque Dios no es un Dios lejano, de un Dios cercano, de un Dios que habla, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que trata con nosotros, que da directrices, que guía los pasos del hombre. Y Dios no lo hace dando orden a un ángel y dígale a fulano esto y se acabó. Como que Dios está muy lejos y muy ocupado en tantas cosas que no tiene tiempo para nosotros. No, eso no es verdad. Dios es un Dios personal. Y una de las cosas que Dios siempre ha querido es que le conozcamos. ¿Por qué la gente no conoce a Dios? Porque no le busca. Porque no están interesados. Enoc tuvo 65 años de su vida sin conocer a Dios. ¿Por qué no lo conoció? Simplemente porque no lo buscó. Porque en ese tiempo, él pensaba como piensa la gente de hoy en día. La gente de hoy en día, como pensaba también Enoc en ese entonces, era de que ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Asunto de qué? Yo ya creo en Él, ya es suficiente. ¿Para qué yo voy a estar indagando, buscando, metiéndome en asuntos espirituales? ¿Para qué? No hace falta. Yo no soy malo, tal vez diría Enoc. Yo no soy un hombre perverso, yo soy un hombre relativamente bueno. Bueno, tengo mis fallos, tengo mis pecadillos por ahí, pero que no son
tanta cosa. Yo no me meto con nadie, no me meto en la vida de la gente. Yo no le hago daño a nadie. Soy un hombre de trabajo. Me preocupo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Eso es lo que dice mucha gente. Tal vez Enoc lo decía. Tal vez Enoc decía, ¿para qué? Fanatizarse. No hay que fanatizarse. La gente habla así. ¿Creen ustedes que lo que hoy se habla de esta manera no se hablaba en otros tiempos? Igualito. Cuando el hombre vive sin Dios tiene el mismo pensamiento, el pensamiento filosófico, el pensamiento de que yo tengo la razón, lo que yo creo, lo que yo pienso, así tiene que ser. El ser humano piensa así y está muy distante de Dios. Durante los 65 años que no conoció a Dios, vivió a su manera. Tal vez diría la famosa frase, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Esa es mi manera. Cada uno tiene su manera. Cada uno tiene su forma. Y con eso el hombre está estableciendo de que Dios es un muñeco de trapo donde todo el mundo puede usarlo a su manera. O sea, Dios tiene que aceptar y acondicionarse a la manera de uno. Como yo pienso, como yo creo, como yo entiendo, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a mi realidad. Dios tiene que sujetarse a mi realidad. Él sabe que yo necesito cierto espacio, Él sabe que yo no puedo estar en un templo siempre, Él sabe que yo no tengo tiempo para orar. Yo no puedo dedicarme a las cosas de Dios porque estoy muy ocupado. Tengo negocios que atender, tengo trabajo que atender. Todo el día estoy muy ocupado en tantas cosas que Dios tiene que entender que yo no tengo mucho tiempo. Y que por lo tanto Dios no solo tiene que entenderme, sino que Dios tiene que respaldarme. Y tiene que guiar mis pasos y tiene que hacer que todo me salga bien y que tenga salud y que tenga dinero y que tenga trabajo. Porque así es como tiene que ser, dice el ser humano, ¿no? Yo me río porque yo pensaba así antes. Yo decía, la vida es una sola. Entonces, ese Enoc, durante sus primeros 65 años, vivió así, con el pensamiento que tenía toda la gente que al igual que él estaban lejos de Dios. Porque todos los que están lejos de Dios son igualitos. Son igualitos. Así como todos los que están cerca de Dios son igualitos. Es increíble, ¿no? Hay un patrón de vida que se establece dentro del camino del mal. Y hay un patrón de vida que se establece dentro del camino del bien. Y en ambas cosas son uniformes, son coincidentes los grupos. Por ejemplo, la gente que vive sin Dios es la gente que no tiene ningún escrúpulo en mentir, en tener vicios, en pensar de que está bien, en considerar que yo creo en Dios y más que suficiente. La gente que busca a Dios, que es el otro grupo, es el grupo que ora, es el grupo que va a un templo, es el grupo que lee la Biblia, es el grupo que se arrodilla y llora en la presencia de Dios, agradece a Dios cada día, enseña a sus hijos el temor de Dios. Son dos grupos diferentes. Enoc vivió sus 65 años primeros sin Dios. Y de hecho, era un hombre como cualquiera de la humanidad. San Pablo, cuando se refiere a los efesios, cuando le escribe a los efesios, dice él que no corramos la misma carrera que los demás. Esa carrera de disolución, de pecado, que no corramos más. San Pedro lo reitera. Sino más bien que busquemos a Dios. La gente en realidad, déjeme decirle, yo creo que no busca a Dios porque
no sabe cómo buscarlo. Las personas no saben cómo buscarlo. Por eso es que Dios tiene que buscarlo primero. ¿Sabía usted eso? Por eso es que Dios tiene que llegar a su entendimiento primero. Dios tiene que interceptarlo, porque el hombre no sabe cómo buscar a Dios. No entiende cómo buscar a Dios. No sabe qué paso dar. No sabe qué hacer para encontrar a Dios. ¿Qué piensa usted? Usted póngase a pensar, ¿cómo encontraría usted a Dios? ¿De qué manera? ¿Siguiendo una religión? ¿Cumpliendo con las ordenanzas de su religión? ¿Buscando en todas las religiones a ver si encuentra algo? No. No tiene la más mínima idea de qué cosa es buscar a Dios y cómo encontrar a Dios. En primer lugar, déjeme decirle, usted no necesita encontrar a Dios porque Dios lo va a encontrar a usted. Dios lo va a buscar a usted. Cuando Cristo se refirió a sus discípulos, les dijo, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Ustedes no tenían la más mínima idea quién era yo, es lo que le está diciendo Cristo. Un grupo estaba metido en la pesca, otro grupo era cobradores de públicos tributos, Judas era revolucionario, otros eran estadistas, es decir, tenían diferentes profesiones y obligaciones, y cada uno vivía conforme su circunstancia y conforme ellos habían formado, habían construido su vida. Así vivían, pero no conocían a Jesús. No tenían la más mínima idea de quién era. No tenían la más mínima idea de quién era Dios. Aunque creían en Dios, iban a las sinagogas, iban al templo, tenían la ley judía, pero no le conocían. Por eso es que Cristo dice, a Dios nadie ha visto jamás. Su Hijo, hablando de Él, le ha dado a conocer. Cristo es el que nos da a conocer al Padre. Un día sus discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso ya tenemos, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es que ellos no conocían a Dios hasta que Cristo se manifestó a ellos. Es la misericordia de Dios. Cristo vino al mundo a darse a conocer, a dar a conocer al Padre, a dar a conocer la deidad, a dar a conocer el reino de los cielos. Por eso es que Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a dar a conocer sobre el reino de los cielos, sobre las cosas celestiales. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces quiere decir que Él vino con el propósito de dar a conocer el amor y la misericordia de su Padre y darnos a conocer de que el Padre ha establecido un reino para nosotros. Pero nadie sabe cómo buscar a Dios. Así que Cristo es el que se manifiesta y a través de muchas formas llega a hacerte comprender la necesidad de acercarte a Dios. Miren, cada uno con su filosofía, con sus estructuras internas, espirituales o filosóficas, hemos construido nuestra vida sin Dios. Pero un día Cristo interceptó nuestro camino. Un día el Señor trató con nosotros. ¿Sabe cómo lo hace? A través de su palabra, a través de las Escrituras y también a través de sus siervos. ¿Cuánta gente se ha convertido en un templo? Yo he visto entrar miles de personas durante todos mis años
como pastor. He visto entrar al templo gente indiferente, gente rebelde, gente endemoniada, gente que está totalmente con una forma de pensar cerrada, que no quieren saber de Dios, pero han ido por un compromiso, por alguna razón, o por alguna razón han escuchado un mensaje por televisión, o han ido a una campaña, o estaban en la calle y escucharon a alguien a predicar, les interesó, se pusieron a escuchar y ahí vino la salvación. A través de la palabra de Dios, como la estás escuchando en este momento. Dios llama tu atención. Dios toca tu corazón. Dios abre tu entendimiento y te muestra quién es Él. No necesita aparecerse. Basta su palabra, porque en la palabra de Dios hay un poder tremendo. Es una palabra que penetra cual espada, dice el libro de Hebreos, hasta dividir el alma y el espíritu. Llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos del corazón. Así que Dios no necesita aparecerse como para que tú creas. Hay gente que dice, bueno, si yo veo a Dios, creo. Si no lo veo, no. Eso dijo Tomás. Si yo no viere las marcas en sus manos, yo no creo que Cristo se les haya aparecido después que murió. Y al segundo día, estando Tomás allí junto con los demás, se apareció el Señor. Entró a puerta cerrada, él atravesó la puerta y les dijo a todos ellos, pasa vosotros. Y se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, toca las manos, toca, mira, aquí están las marcas, los huecos en mis manos, toca mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Cristo le respondió, Tomás, porque viste, creísteis. Bienaventurados los que sin ver han creído, porque de los tales es el reino de Dios. No te hace falta ver a Dios, pero sí puedes sentir que Dios te llama. Sí puedes sentir en tu corazón que Dios te está hablando. Sí puedes sentir de que Dios quiere tratar con tu vida. Y cuando una persona escucha la palabra de Dios atentamente, esta palabra va convenciéndolo, va tratando de tal manera en su corazón que lo compunge. La persona se quebranta, la persona siente la necesidad de Dios, la persona dice yo quiero a Dios. Es como que Dios te pusiera una sed por Él. Es la misericordia de Dios. No es porque tu voluntad, no es porque tú quieres, porque en tu mente tú te propusiste, porque en tu corazón tú dijiste voy a buscar a Dios. No, es cuando Dios te llama, es cuando Dios se manifiesta. Ahora, cuando eso ocurre, hay dos caminos que tomar. O aceptas esa palabra de Dios que te llama, que quiere salvarte, que te dice humíllate, arrepiéntete, yo te perdono de todos tus pecados, yo voy a cambiar tu vida. Tú puedes aceptar eso y en el acto Dios va a transformar tu vida y van a comenzar a aparecer manifestaciones espirituales divinas, sueños con Dios. Va a haber un sentir en tu cuerpo, en tu ser de la presencia de Dios. Es decir, van a haber muchas cosas maravillosas de las cuales vas a tener conciencia y vas a confirmar que Dios es real. Y nadie te podrá quitar esa experiencia. No importa lo que digan, tú dirás, yo lo experimenté, yo lo sentí. A mí nadie me puede decir que no, porque yo lo he experimentado. Tú puedes escoger ese camino, como puedes escoger el otro camino. El camino de la indiferencia, de la dureza de corazón, de la rebeldía y decir, no, no quiero. Yo estoy bien como estoy. Por ahora no quiero. Por ahora no deseo. Tal vez cuando sea viejito. Tal vez más adelante. Eso fue lo que dije yo cuando por primera vez me predicaron. Yo dije tal vez más adelante. Pero no era así. Dios me estaba llamando para la salvación de mi alma, para el perdón de mis pecados, para bendecir mi vida, para ordenar mis caminos, para guiar mis pasos. Pero yo no quise.
Y Dios siguió buscándome. Hasta que un día yo escuché la palabra que me impactó de tal manera que yo decidí buscar a Dios. Y yo dije, yo quiero a Dios. Yo necesito a Dios. Sentí la necesidad como nunca en mi vida. A mí me gustaban las fiestas, me gustaban siempre ese ambiente de borrachera, de baile, de salsa. Yo me crié en el Callao. Toda mi familia son salseros, son bohemios. Yo era un borracho empedernido, mujeriego. Así que, ¿qué más podía pedir? Era mi vida. Yo había construido mi vida y me gustaba mi vida. Yo nunca me imaginé meterme en una iglesia evangélica, nunca me imaginé estar con una Biblia, cantando a Dios, coros, salmos, o todas las cosas que se hacen dentro de un templo. Yo nunca me imaginé, no estuvo en mi corazón eso, no estuvo en mis planes, no era una opción para mí nunca fue una alternativa. Fue una alternativa cuando Dios me interceptó. Como tal vez lo está haciendo contigo ahora. A través de esta palabra. Te está llamando a reflexión. Te está diciendo, yo quiero salvarte. Enoc vivió 65 años sin Dios. 65 años no es poca cosa, es toda una vida. Él vivió sin Dios. Pero algo pasó. Algo pasó, porque cuando Dios se manifiesta a través de una situación. Puede ser una situación crítica, de enfermedad, de amenaza de muerte, de una situación desoladora económicamente, de tus sentimientos afectados. Pero Dios llega en un momento donde tú le necesitas, donde tú sabes que le necesitas. Y es ahí donde Dios llegó a Enoc. Tal vez su esposa iba a morir en el parto. Tal vez el niño iba a morir en el parto. Pero Enoc clamó por un milagro. Enoc pidió un milagro. Como tal vez lo estás pidiendo ahora. De repente estás infectado con el coronavirus y estás pidiendo un milagro. Y Dios está allí con su gran amor para dártelo. Y cuando venga ese milagro, entonces dirás, Dios es grande. Y le buscarás de corazón. A veces tienen que pasarnos cosas terribles para buscar a Dios. Lo bueno es que Dios no te recrimina. Lo bueno es que Dios no te reprocha. Dios siempre está ahí con su misericordia. Algo pasó en la vida de Enoc, que cuando nació su hijo Matusalén, a partir de ese día, Enoc comenzó a caminar con Dios. Y vivió 300 y pico de años. Pero con Dios ahora. Ya no sin Dios. Y al final fue traspuesto por Dios. Dios se lo llevó. Porque le pertenecía a Dios. ¿A quién tú le perteneces en este momento? ¿Te has puesto a pensar? ¿A quién le pertenece tu alma en este momento? Si tú te mueres, ¿a dónde crees que te vas? ¿A quién? ¿Le pertenece a Dios tu alma, tu cuerpo, tu ser? ¿O le pertenece al diablo, a las tinieblas, al pecado? ¿A quién le perteneces? ¿A quién le pertenecía Enoc? En sus primeros 65 años no le pertenecía a Dios. Pero cuando él empezó a caminar con Dios, ahora era de Dios y Dios se lo llevó. Como lo va a hacer con nosotros un día. Un día Dios nos va a llevar. Porque ya somos de Él. Somos de su propiedad. Somos cristianos. No somos cristianos porque no tengamos nada que hacer. Yo no soy pastor porque no tenía plata. No. Soy pastor porque tuve un llamado de Dios. Soy cristiano porque Dios me salvó, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia y me salvó, interceptó mi vida. Él se manifestó primero. Luego yo entendí de su gran amor y me acerqué a Él. Como tienes que hacerlo tú también esta noche. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Yo quiero orar por ti.
Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas miles de personas que están en sintonía en este momento, Señor, necesitan tu perdón. Personas que tal vez viven en el pecado, en la oscuridad, en la ceguera espiritual, que nunca han entendido lo que es un encuentro y una experiencia contigo. Señor, dales esa experiencia. Señor, tócalos ahí donde ellos están. Tócalos, Señor. Sálvalos, Señor. Libértalos de la oscuridad, del diablo y de los demonios. Libértalos, Señor. Cambia sus vidas. Transforma sus corazones. Haz de ellos nuevas criaturas, Señor. Trae paz, trae bendición a sus vidas. Que ellos te conozcan. Que ellos experimenten tu presencia. Y si alguno estuviera enfermo, si alguno está en alguna crisis, en una dolencia o infectado por este virus que está dando en el mundo, Señor, sánalo, tócalo ahí donde se encuentra. Pon tu mano sobre ellos y sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te guarde hoy y siempre. Buenas noches.